Cordial saludo, tutor y compañero. Mi nombre es Argenis Carrillo, estudiante de segundo semestre de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video corresponde a la fase final de la guía de aprendizajes del curso Teoría Sociológica Clásica, donde vamos a tratar temáticas sobre los autores y las escuelas corrientes de la sociología y cómo los términos de ideología y hegemonía se constituyen en la cultura, teniendo en cuenta el pensamiento de estos autores. Entonces empezamos con Augusto Comte, el cual es considerado como el padre del positivismo y fue el primer teórico que empezó a hablar del término sociología. ¿Por qué positivismo? Porque el positivismo hace referencia a lo real, es decir, el fenómeno dado al sujeto. Su principal postulado teórico, entonces, fue la familia como la unidad social. Fue en lo que siempre se enfatizó este teórico. Tuvo obras importantes como la filosofía la filosofía positiva, el discurso sobre el espíritu positivo, y tuvo también convergencias con escuelas y autores, por ejemplo con Francis Bacon, coincidieron en la exaltación de la razón y de la ciencia como las únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social. También tuvo unas divergencias con unos autores y escuelas, por ejemplo con Voltaire y Rousseau, tomando como transformo la Revolución Francesa, el cual acusa a estos pensadores de generar utopías metafísicas irresponsables, acciones irresponsables incapaces de otorgar un orden social a la humanidad. También para dar continuidad seguimos con Émile Durkheim, también positivista, uno de los pioneros del desarrollo de la sociología moderna, el cual tuvo como punto de partida la sociedad, el cual pretendía excluir del trabajo científico lo inobservable, queriendo que la ciencia como tal se atuviera al estudio de relaciones entre fenómenos observables. Su principal postulado teórico fue la división social, y obras importantes de cual este pensador sobresalió fue la división del trabajo social, la cual escribió en 1893. También escribió las reglas del método sociológico, en el cual desarrolla el cómo abordar hechos sociales en forma sistemática y científica. Este pensador tuvo también convergencias, similitudes con escuelas. También es considerado junto a Émile Durkheim y Max Weber como uno de los tres principales arquitectos de las ciencias sociales modernas. También otro pensador importante a través del tiempo, de la historia, que ha aportado mucho al pensamiento social fue Carlos Marx. Carlos Marx, este filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante del Partido Comunista, es considerado como el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. Su principal postulado teórico sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera, en lo que llamó la dictadura del proletariado, el Estado obrero o la democracia obrera. Tuvo muchas obras importantes, también escribió en 1837 El Escorpión Infeliz, única comedia escrita por Carlos Marx. También escribió Crítica de la filosofía del derecho de Hegel en 1843 y escribió sobre la cuestión judía. También igual tuvo convergencias, similitudes junto a Hegel y Friedrich. Junto con ellos considerado el padre del socialismo científico y del comunismo moderno.
y del materialismo histórico. Diferencias, tuvo unas diferencias con escuelas, pensadores, el cual fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad. Criticó mucho al capitalismo, al que llamó la dictadura de la burguesía. Carlos Marx afirmaba que la burguesía era la que llevaba a cabo el capitalismo y se adueñaba de las clases, de los medios de producción para su propio beneficio. Continuamos con Herbert Spencer. Spencer fue fundador del darwinismo social en Gran Bretaña. Fue el primer autor que utilizó de forma sistemática los conceptos de estructura y función. Su principal postulado teórico, Spencer influenció en gran medida en la literatura retórica, y sus principales obras, como anteriormente lo relacioné, fue el darwinismo social y la supervivencia del más apto. Tuvo unas diferencias con pensadores. Por ejemplo, Spencer fue quien mantuvo durante toda su vida una ferviente oposición del imperialismo y del militarismo. Su crítica de la Segunda Guerra Mundial fue especialmente mordaz, lo cual contribuyó al declive de su popularidad en el Reino Unido y tuvo que abandonar el país posteriormente. Max Weber, este sociólogo alemán, pone el acento en el punto de vista subjetivo. Piensa que toda entidad social resulta de acciones individuales. Su principal postulado fue sus trabajos más importantes se relacionan con la sociología de la religión y el gobierno. Escribió obras como La ética protestante, El espíritu del capitalismo, La economía y sociedad, y tuvo convergencias, similitudes con escuelas. Por ejemplo, fue reconocido como uno de los padres de sociología, como anteriormente lo dije, junto a Carlos Marx y Augusto Comte y Émile Durkheim. Este pensador nunca se vio a sí mismo como un sociólogo, sino como un historiador, que para él la sociología y la historia eran dos empresas que convergían. Y tuvo diferencias. Para Weber, la existencia humana es la creación y la afirmación de valores. En este sentido, su aporte a la cultura siempre fue fortaleciendo la acción social, que para él consistía únicamente en la posibilidad de que se den ciertas acciones humanas con determinado sentido. Entonces continuamos con Talcott Parsons, un sociólogo positivista estadounidense de la tradición clásica de la sociología. Parsons, considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo de la sociología del siglo XX. Su principal postulado teórico fue conocido por su teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista. Parsons tuvo obras importantes. Por ejemplo, Parsons generó un sistema teórico general para el análisis de la sociedad que él denominó la teoría de la acción. Tuvo convergencias con escuelas y otros pensadores de los trabajos de Weber, Émile y Durkheim. Influenció fuertemente en la perspectiva de Parsons con la sociología en el mundo. Continuamos con Friedrich Nietzsche, de la escuela crítica. Hizo una crítica a la cultura, la religión y la filosofía occidental mediante conceptos que la integran, basado en el análisis de actitudes morales positivas y negativas hacia la vida. Su principal postulado teórico entonces fue la crítica a la cultura occidental.
Friedrich Nietzsche dice que la cultura occidental está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar instaurar racionalidad a toda costa. Igual critica a la moral tradicional. Tuvo obras importantes como La Aurora, reflexiones sobre los prejuicios morales, más allá del bien y el mal, la genealogía de la moral, y tuvo convergencias con escuelas. Uno de los argumentos fundamentales de Nietzsche era que los valores tradicionales, representados en esencias por el cristianismo, había perdido su poder. Eh, Tuvo unas diferencias. Nietzsche critica la religión cristiana, dice que nace del miedo y del horror que el hombre tiene de sí mismo. Se trata de la incapacidad de asumir su propio destino. Critica también a la filosofía tradicional. La moral de los señores dice que el hombre, que es un ser miserable e inmundo, un ser a medio ser, un puente entre el superhombre y la bestia, un paso de la pura animalidad a la superhumanidad. Esto era lo que este pensador criticaba. Entonces continuamos con otro pensador muy importante para la sociología, como fue Teodoro Adorno, este sociólogo, musicólogo alemán, destacado representante de la llamada crítica de la sociedad, perteneciente a la escuela de Frankfurt. Su principal postulado fue la filosofía para el filósofo alemán, tuvo obras principales como la teoría de la estética, la dialéctica, la expresión. Tuvo convergencia, fue considerado uno de los máximos representantes de la escuela de Frankfurt, y la teoría de la crítica de inspiración marxista. Tuvo una dificultad, a pesar de pertenecer a la escuela de Frankfurt, siendo de inspiración marxista, tuvo que abandonar el país después después de tener problemas la organización, por los nazistas, por los nazis. Su ideología se desarrolló, y su visión de liberación del individuo en la sociedad son factores que formaron comportamientos en la industria, que dejó enseñanzas para muchos trabajadores y empresarios de la época. Max Hollimer, este sociólogo alemán, que fue junto con Teodoro Adorno uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt, tuvo postulados teóricos, el cual desarrolló un nuevo concepto de teoría crítica, de acuerdo con su orientación materialista, y criticó a la dialéctica. No dio forma de un sistema a esta teoría, sino que la elaboró en el trabajo multidisciplinar, en una compenetración dialéctica de las ciencias y la filosofía. Su principal obra fue La crítica a la razón instrumental, en colaboración de Teodoro Adorno, dialéctica de la crítica de la ilustración, y tuvo convergencias con otros autores. Max Hollimer dice que la teoría crítica insiste en la ideología como el principal obstáculo para la liberación humana. Escuela del pensamiento que compartieron con Teodoro. Tuvo unas divergencias. La crítica de sus obras fundamentales a una sociedad encimada hacia el mundo administrado y sometido al imperio de la razón. De ahí su reivindicación que hace con el pensamiento autónomo cuanto a la negación de lo existente y de la religión como resistencia y solidaridad.
La sociedad, la razón, la libertad.